Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Al principio, después de que el diluvio transformara el mundo, los hijos de Noé salieron del arca hacia una tierra purificada. Entre ellos estaba Sem, un nombre discretamente mencionado a lo largo de las páginas de las Escrituras, pero destinado a moldear la historia, el lenguaje, la fe y la civilización mismas. De los descendientes de Sem surgieron imperios como Asiria, Babilonia y Fenicia, profetas como Abraham, Moisés e Isaías, y los idiomas fundamentales hebreo, arameo y árabe. El legado de los pueblos semitas no está confinado a la historia antigua, sigue vivo en las mismas escrituras que leemos y en las tradiciones de fe que guían a más de la mitad del mundo hoy en día. Sin embargo, a pesar de sus monumentales contribuciones, la historia de Sem y sus descendientes es con frecuencia pasada por alto, un hilo olvidado en el gran tapiz de la humanidad. En este video recorremos las genealogías, los imperios, las religiones y la supervivencia de los pueblos semitas, siguiendo su papel en el plan redentor de Dios desde el Génesis hasta el presente. Génesis, capítulo 10, versículo 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Esta es la historia del antiguo pueblo semita, los descendientes olvidados de Sem. Después del gran diluvio, el mundo recibió un nuevo comienzo, y en el centro de este nuevo inicio estaban los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Estos tres hombres no solo repoblaron la tierra, se convirtieron en los patriarcas fundadores de las naciones que moldearían la historia. Génesis, capítulo 9, versículos 18 al 19. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Cada hijo portaba un legado distinto, pero el de Sem era especial. Génesis capítulo 9, versículo 26. Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Este versículo es profundo. Observa lo que dice Noé. Bendito sea el Señor, Dios de Sem. No bendice simplemente a Sem, bendice a Yahvé, el Dios de Sem. Esto es un marcador espiritual, un reconocimiento divino de que la línea de Sem caminaría de manera única con Dios. Sem fue elegido no por poder ni conquista, sino por adoración y revelación. Él y sus descendientes se convertirían en los guardianes del monoteísmo, preservando el conocimiento del Dios verdadero, mientras las naciones que los rodeaban caían en la idolatría. Consideremos lo que esto realmente significa. El nombre de Sem en hebreo, Shem, significa literalmente nombre. Un término que en las Escrituras se asocia con la fama, la reputación y la identidad divina. En el pensamiento del antiguo cercano Oriente, llevar el nombre de una deidad significaba representarla en la tierra. Y aquí, Sem está vinculado directamente con el nombre de Yahvé, el nombre de pacto de Dios revelado más adelante a Moisés. Génesis, capítulo 4, versículo 26. Entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Este patrón de invocar el nombre del Señor reaparece en los descendientes de Sem. Ellos serían los que continuarían la verdadera adoración a Yahvé. De Sem vendría Eber, cuyo nombre da origen a la palabra hebreo. Abraham, el padre de Israel y de muchas naciones. Y finalmente Jesucristo, el Mesías prometido de la línea de David, quien también descendía de Sem. Lucas, capítulo 3, versículo 36. Genealogía de Jesús, Sem, hijo de Noé.
Esta conexión directa entre Sem y Jesús no es incidental. Todo el plan redentor de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis fluye a través del linaje de sangre de... Mientras tanto, los descendientes de Cam y de Jafet se dispersaron por vastas regiones construyendo ciudades, imperios y culturas, pero fue la línea de Sem la que recibió la encomienda de preservar la verdad sobre quién es Dios. Así que cuando Noé profetizó sobre sus hijos, estaba declarando destinos que resonarían por milenios. Génesis capítulo 9, versículo 27. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, incluso la expansión de los descendientes de Jafet, frecuentemente asociada con las naciones gentiles, un día sería acogida dentro de la tienda del pacto de Sem cumplido por medio del Evangelio, donde judíos y gentiles se convierten en uno en Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículos 28 al 29. Ya no hay judío ni griego, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Sem no era simplemente un nombre en una lista. Él era el portador de la promesa, el guardián de la verdad de Dios, y el puente ancestral entre Noé y el Mesías. Entender a Sem es comprender cómo Dios preservó su nombre, su adoración y su plan redentor a través de una línea fiel. Para entender quiénes fueron los antiguos pueblos semitas, debemos comenzar con el capítulo 10 del Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones. Este capítulo es uno de los registros genealógicos más importantes de toda la historia humana. Expone cómo las familias de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet se extendieron por el mundo después del diluvio. Génesis capítulo 10, versículos 22 al 24. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Ud, Hul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. La palabra semita proviene directamente de Sem, y aquellos que descienden de él son conocidos como pueblos semitas. Pero este término no es solamente genealógico, también se relaciona con el lenguaje, la cultura y la fe. Veamos más de cerca a los 5 hijos de Sem y los pueblos que surgieron de ellos. Primero, Elam, los elamitas. Ubicados en el suroeste del actual Irán, el antiguo Elam, posteriormente parte del imperio persa. Aunque geográficamente estaban en Persia, Elam solía tener una cultura y política distinta. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Los elamitas aparecen tanto en la historia bíblica como en la extrabíblica. Génesis capítulo 14, versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, y Kedorlaomer, rey de Elam. Elam era lo suficientemente fuerte como para formar alianzas y librar guerras junto a reyes mesopotámicos antiguos. Segundo, Asur, los asirios. Ubicados en la región norte de Mesopotamia, actual Irak y Siria, Asiria se convirtió en uno de los imperios más poderosos de la historia, conocido por su fuerza militar e innovación, pero también por su brutalidad. Isaías capítulo 10, versículo 5. Ay de Asiria, vara de mi ira. Dios usó a los asirios como instrumentos de juicio contra Israel, pero luego juzgó a Asiria por su arrogancia. Los asirios hablaban un idioma semítico, el acadio, y poseían una rica literatura, incluyendo la épica de Gilgamesh. Tercero, Arfaxad.
ancestro de Eber y de los hebreos, ubicados en la Mesopotamia central, conducen al linaje de Abraham. La línea de Arfaxad es espiritualmente la más significativa. De él vino Eber, el padre de los hebreos, un término que probablemente deriva del nombre de Eber. Génesis, capítulo 1, versículos 10 al 26. Esta genealogía traza directamente desde Sem, Arfaxad, Sala, Eba, Peleg, Abraham. Esta línea eventualmente se convertiría en la nación de Israel, portadora del pacto, y de la cual nacería el cuarto, Lud, posiblemente los lidios. Ubicados en Anatolia Occidental, la actual Turquía, algunos estudiosos vinculan a Lud con los lidios, un antiguo pueblo conocido por su riqueza, especialmente el rey Creso, y por haber acuñado una de las primeras monedas. Aunque la evidencia es menos directa, se cree que Lud migró hacia el noroeste desde el Medio Oriente. Quinto, Aram, los arameos. Ubicados en la región de la actual Siria, Aram dio origen a los arameos, un destacado pueblo semita que tuvo su propio reino y su propio idioma, el arameo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 26. Por favor, habla a tus siervos en arameo, porque lo entendemos. El arameo eventualmente se convirtió en la lengua franca del cercano oriente, incluso Jesús mismo lo habló. ¿Quiénes son los pueblos semitas? Los semitas no se definían solamente por la sangre, sino también por el idioma y la identidad cultural. Con el tiempo, los descendientes de Sem se expandieron en numerosos grupos étnicos, muchos de los cuales moldearon el curso de la historia mundial. Entre ellos se incluyen los hebreos israelitas, el pueblo del pacto de Dios, portadores de la ley, los profetas y el Mesías, los arameos, vecinos y en ocasiones enemigos de Israel. Su lengua, el arameo, se volvió dominante en toda la región. Los asirios, un poderoso imperio centrado en Nínive y Asur, conocidos por sus conquistas pero también por su cultura y capacidad administrativa. Los babilonios, acadios, surgieron de la antigua civilización acadia, famosos por la Torre de Babel y el exilio babilónico. Génesis, capítulo 1, versículos 2 al 4. Aconteció que al emigrar ellos desde el oriente a Harón, una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, edifiquémonos una ciudad y una torre. Los fenicios, maestros del mar, provenientes de las costas del actual Líbano, inventaron el primer alfabeto fonético, antecesor de los alfabetos griego y latín. Los árabes, descendientes de Ismael, hijo de Abraham, y de otras líneas semitas. Su idioma, el árabe, es una lengua semita. El Islam surgió de este grupo en el siglo VII después de... En conjunto, estos pueblos semitas moldearon el tejido lingüístico, religioso y político del antiguo cercano oriente. Preservaron algunos de los idiomas más antiguos, construyeron imperios, dieron a luz a profetas y establecieron la base de las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. No eran simplemente tribus en una genealogía, eran instrumentos en el desarrollo de la civilización humana y la revelación divina. Salmo, capítulo 105, versículos 8 al 10. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Él se acuerda para siempre de su pacto, del pacto que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. De la línea desenvinieron promesas, profetas y un plan que aún da forma a nuestro mundo hoy.
Si hay un legado de los pueblos semitas que continúa resonando a través del tiempo, la religión y la cultura es su idioma. La familia de lenguas semitas es una de las más antiguas e influyentes en la historia de la humanidad. No solo preservó relatos y comercio, preservó la revelación. Génesis capítulo 1, versículo 1. Toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Esta única lengua, probablemente una antigua lengua semita, unificó a la humanidad después del diluvio. Pero cuando el orgullo se introdujo en la Torre de Babel, Dios intervino. Génesis capítulo 11, versículos 7 al 8. Vamos, descendamos y confundamos allí su lengua, para que no se entiendan los unos a los otros. Así el Señor los dispersó, y dejaron de edificar la ciudad. El resultado, una dispersión de los pueblos y el nacimiento de diversidad lingüística. Pero incluso con esta fragmentación, muchos idiomas conservaron una raíz común, la raíz semita. A lo largo de los siglos, esta familia de lenguas creció hasta incluir, primero, el hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, Tanaj, hablado por los israelitas descendientes de Arfaxad y Eber, un idioma de pactos, mandamientos y poesía. Aunque se desvaneció como lengua hablada después del exilio babilónico, permaneció como lengua de religión y de estudios sagrados. En tiempos modernos fue revivido como el idioma oficial del Estado de Israel. Salmo, capítulo 119, versículo 105. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Cada letra de ese versículo fue pronunciada por primera vez en hebreo, la lengua santa de los hijos de Israel. Segundo, el arameo, un idioma semita emparentado con el hebreo, hablado ampliamente en todo el cercano oriente. Se convirtió en la lengua franca de los imperios asirio, babilónico y persa. Partes del Antiguo Testamento como Daniel, Esdras y algunas frases de Jeremías fueron escritas en arameo más importante. Aún Jesús mismo hablaba arameo en su vida cotidiana. Marcos capítulo 5 versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Estas fueron palabras arameas preservadas directamente en el Evangelio. Tercero, el acadio, el idioma semita más antiguo conocido, que data del tercer milenio antes de Cristo. Hablado por los acadios, los babilonios y los asirios. Escrito en escritura cuneiforme, el acadio se usó en registros reales, leyes e incluso en diplomacia internacional. Textos famosos en acadio incluyen la épica de Gilgamesh, así como inscripciones de reyes como Sargón de Acadia Murabi. Aunque ya no se habla hoy, el acadio preservó antiguas tradiciones religiosas y gubernamentales semitas que influenciaron a imperios posteriores. Cuarto, el árabe. Tal vez el idioma semita más hablado en la actualidad. Surgió siglos después de los tiempos bíblicos, pero con profundas raíces en dialectos semitas más antiguos. El Corán, escrito en árabe, conserva el idioma en un nivel literario elevado. El árabe comparte estructuras de palabras basadas en raíces con el hebreo y el arameo, lo que revela su herencia común. Ejemplo, la palabra hebrea shalom, paz, y la palabra árabe salam, ambas provienen de la misma raíz semita. Eselem, que significa paz o plenitud. Quinto, el fenicio, hablado por los antiguos navegantes del actual Líbano, los fenicios. Su mayor legado, el alfabeto, un sistema revolucionario de escritura que inspiró los alfabetos griego, latino y eventualmente los alfabetos modernos. Cada vez que escribimos de izquierda a derecha utilizando letras, nos beneficiamos indirectamente de la innovación semita de los fenicios. Primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 6. Ordena, pues, que me corten cedros del Líbano, porque tú sabes que entre nosotros no hay quien sepa cortar madera como los sidonios. Este versículo muestra a los fenicios no solo como artesanos, sino también como comunicadores y comerciantes. Sexto, el siríaco, un dialecto oriental del arameo utilizado por los primeros cristianos en el cercano oriente. Muchos escritos cristianos antiguos, incluidas traducciones del Nuevo Testamento, han sobrevivido en siríaco. Se convirtió en una herramienta poderosa para la obra misionera y la liturgia a lo largo de Mesopotamia y
Dos de estas lenguas, el árabe y el hebreo, todavía prosperan hoy en día. El árabe es hablado por más de 400 millones de personas y es la lengua litúrgica de más de 1.000 millones de musulmanes. El hebreo, que una vez estuvo inactivo como lengua hablada, fue revivido en los siglos XIX y XX y hoy es el idioma oficial del Estado de Israel. Sofonías, capítulo 3, versículo 9. En aquel tiempo devolveré a los pueblos un habla pura, para que todos invoquen el nombre del Señor. ¿Podría la supervivencia y el renacimiento de estas lenguas ser parte del plan de Dios para restaurar su nombre entre las naciones? Los idiomas de los descendientes de Sem no eran simples herramientas de conversación, eran vehículos de verdad divina. Transmitieron profecía, ley, poesía y las mismas palabras de Dios. Escuchar hebreo o arameo es hacer eco de las voces de profetas, sacerdotes, e incluso del mismo Jesús. La familia de lenguas semitas nos recuerda que las palabras moldean civilizaciones y que la palabra de Dios, preservada en lenguas semitas, continúa transformando vidas hasta el día. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. El legado de los pueblos semitas no puede comprenderse plenamente sin reconocer su contribución más profunda al mundo, la fe. De entre todas las civilizaciones, tribus e imperios que surgieron de los hijos de Noé, fue la línea de Sem la que preservó y proclamó la creencia en un solo Dios verdadero. Esta cosmovisión monoteísta radical, en un mundo lleno de ídolos y deidades múltiples, se convirtió en la piedra angular de la historia espiritual de la humanidad. En el centro de este legado espiritual está un hombre llamado Abraham, descendiente de Sem, a través de Arfaxad y Eber. Él es el patriarca común del judaísmo, el cristianismo y el islam. Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3. El Señor dijo a Abram: vete de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto no fue simplemente un llamado a desplazarse, fue una asignación divina. A través de Abraham, Dios estaba estableciendo una línea espiritual que traería verdad, pacto y, en última instancia, redención. Judaísmo, el pacto del pueblo escogido. Isaac, el hijo de Abraham, y Jacob, su nieto, renombrado como Israel, se convirtieron en los patriarcas del pueblo israelita. A través de Moisés, descendiente de Leví, vino la ley, la Torá, y el nacimiento de una nación de pacto bajo el gobierno de Dios. Los israelitas fueron apartados para ser un pueblo santo, un reino de sacerdotes y luz para las naciones. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Los judíos preservaron las escrituras, mantuvieron la fe monoteísta y esperaron la venida del Mesías. Cristianismo, el cumplimiento de la promesa. El cristianismo surge del judaísmo, declarando que Jesús de Nazaret, un judío de la tribu de Judá, nacido en la línea de David, es el Mesías prometido anunciado en las escrituras hebreas. Jesús cumplió la ley y los profetas, ofreciendo salvación no solo a Israel, sino al mundo entero. Mateo, capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Su mensaje, arraigado en las tradiciones semitas de la Escritura, expandió el pacto para incluir a los gentiles, trayendo a Jafet a las tiendas de Sem. Génesis capítulo 9, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. El cristianismo proclama que la bendición dada a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, se cumplió en Jesús, un descendiente de Sem, quien reconcilió a la humanidad con Islam, una reivindicación del legado abrahámico. El Islam surgió en el siglo VII después de Cristo en la península arábiga y traza su ascendencia espiritual hasta Ismael, hijo de Abraham con Agar, una sierva egipcia. Génesis capítulo 16, versículos 10 al 11. Multiplicaré mucho tu descendencia, tanto que no se podrá contar. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Ismael, también descendiente de Sem, es considerado por los musulmanes como el antepasado de los pueblos árabes. El Islam venera a Abraham, Ibrahim, como profeta y se somete a la creencia en un solo Dios, Alá, una continuación de la tradición monoteísta de Sem. Aunque existen diferencias teológicas entre las tres religiones, todas están profundamente conectadas por raíces semitas, lenguaje, relatos, geografía y, en última instancia, el legado. Estas tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, representan colectivamente a más de la mitad de la población mundial hoy en día. Todas ellas trazan sus orígenes a los descendientes de Sem. Honran a Abraham como patriarca espiritual. Creen en un creador soberano. Sostienen leyes morales y mandamientos divinos. Esperan una esperanza futura, redención o juicio. Romanos capítulo 4, versículo 11. Pablo, hablando de Abraham, él es padre de todos los que creen. Ya sea por linaje o por fe, los hijos de Abraham continúan llevando el ADN espiritual del legado de... En un mundo de confusión espiritual, la línea semita llevó una llama singular, la creencia en un solo Dios verdadero, transmitida de Sem a Abraham y de Abraham a las naciones. Esto es más que herencia. Es una responsabilidad sagrada, un llamado a ser apartados, a conocer a Dios y a darlo a conocer. El legado de fe semita no es simplemente historia antigua, es la base espiritual del mundo. Entre todas las naciones y tribus que descendieron de Sem, una línea fue apartada no para imperio, sino para pacto, no para conquista, sino para revelación. Esa línea fue la de los hebreos. Su historia comienza en la lista genealógica que se encuentra en el Génesis, lo que podría parecer una simple lista de nombres, pero que en verdad es un hilo de oro del propósito divino que atraviesa la historia. Génesis capítulo 1, versículos 10 al 26. Este pasaje traza cuidadosamente el linaje: Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serog, Nacor, Taré, Abram, luego Abraham. De Eber proviene la palabra hebreo. Y de Abraham, el hombre de fe, surge un pueblo que llevaría las promesas de Dios a través del fuego, el hambre, la esclavitud, el exilio. Abraham, el primer hebreo, nacido en Ur de los Caldeos, en un mundo lleno de ídolos. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Wish you could become a morning person? You know, the type up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure.
Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Llamado por Dios a dejarlo todo y seguir una promesa. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Vete de tu tierra, haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto no fue solo una migración física, fue el nacimiento de una nación de pacto. Dios eligió a Abraham para ser padre de un pueblo, no solo por sangre, sino por fe. Su obediencia se convirtió en el estándar, su fe en el modelo. Romanos capítulo 4, versículo 3. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los descendientes de Abraham a través de Isaac y Jacob, Israel, se convertirían en el pueblo hebreo, más tarde conocidos como los israelitas. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo de su exclusiva posesión. Los hebreos no fueron escogidos por ser poderosos, numerosos o superiores, sino por la gracia y el propósito de Dios. Ellos fueron encomendados con la Torá, guiados por los profetas, protegidos mediante intervenciones divinas, disciplinados por medio del exilio y la restauración, y llamados a ser luz para las naciones. Isaías capítulo 49, versículo 6. Te daré por luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta lo último de la... Sigamos los hitos espirituales de la línea hebrea. Moisés, el dador de la ley, liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Recibió los 10 mandamientos en el Sinaí, escribió los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A través de Moisés, Dios dio su ley e hizo de Israel una nación bajo gobierno divino. David, el rey conforme al corazón de Dios, un pastor convertido en rey, unificó las tribus de Israel, escribió los Salmos, se convirtió en el modelo del Mesías venidero. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. La promesa de Dios a David apuntaba a Jesús, el hijo de David, que reinaría. Jesús de Nazaret, el cumplimiento de la promesa. Nacido de una virgen de la tribu de Judá, en la ciudad de Belén. Vivió como judío, enseñó en las sinagogas, cumplió la Torá, crucificado, sepultado y resucitado, marcando el inicio del nuevo pacto. Mateo, capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El pueblo hebreo dio al mundo la escritura, la profecía, la adoración y al mismo Mesías. Su historia no es solo antigua, es los hebreos se enfrentaron 400 años de esclavitud en Egipto. Vagaron por el desierto, vivieron el exilio en Babilonia, sufrieron la ocupación romana, experimentaron la dispersión global, la diáspora. Sin embargo, sobrevivieron. Jeremías capítulo 31, versículo 36. Si este orden establecido se aparta de mi presencia, la descendencia de Israel dejará de ser nación delante de mí para siempre. Incluso en la dispersión, Dios prometió preservación. La supervivencia del pueblo hebreo, a pesar de milenios de persecución, no es otra cosa que un milagro y un testimonio de la fidelidad del pacto. El pueblo hebreo no es simplemente un grupo histórico, es un hilo escogido, tejido por el mismo Dios a través del tapiz del tiempo. A través de ellos, el mundo recibió la verdad, la ley, los profetas, las escrituras y, finalmente, un Salvador. Desde Sem hasta Abraham, desde Moisés hasta Jesús. El pueblo hebreo sigue siendo la línea más sagrada de Sem, cumpliendo las palabras que Dios pronunció hace mucho tiempo. Génesis capítulo 12, versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y ciertamente hemos sido... La historia de Sem está lejos de ser olvidada. Vive en las Escrituras, resuena en lenguas aún habladas, habita en cada oración, y continúa en ti si eliges llevarla adelante. No estás desconectado de la historia.
Eres parte de una narrativa divina mucho más grande, una que comenzó en el Génesis y culmina en el Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Hacia esto apuntaba siempre la historia de Sem, una familia global, redimida y unida por el Dios de... Suscríbete si esto te abrió los ojos a la verdad bíblica y a la claridad histórica. Comenta abajo, ¿qué descendiente o historia semita te fascinó más? ¿Fue Abraham, los fenicios, el renacimiento del hebreo? Hablemos de ello. Comparte esto con alguien que nunca haya oído la verdadera historia de los semitas, una historia demasiado olvidada, pero vital para comprender nuestro mundo, nuestra fe y nuestro futuro. Y recuerda siempre, la historia no es solo pasado, es una profecía que aún se está cumpliendo.